Algunos científicos lo han bautizado como el segundo cerebro, y es que seguro que más de una vez han usado esas míticas expresiones que ya lo anunciaban. Cuando estamos nerviosos decimos que se nos pone un nudo en el estómago. Si tenemos miedo nos entra el cague. Cuando nos enamoramos tenemos mariposas en el estómago y si nos pasa algo malo se nos amarga el día. Hablamos del aparato digestivo, el encargado de alojar nuestra vida interior. Todo lo que ocurre dentro de él determina nuestra salud, nuestro bienestar y dicen ahora también que incluso nuestras emociones. ¿Quieren conocerlo mejor? El encargado de alimentarnos, de poner al cuerpo en marcha y de deshacerse de lo que nos sobra es, sin embargo, mucho más que un mero tubo extractor. Muchos científicos lo definen como el segundo cerebro. Las paredes del estómago y las del intestino albergan tantas neuronas y neurotransmisores como la médula espinal. Después del cerebro, ninguna parte de nuestra anatomía tiene tantas, la mayoría destinadas a llevar a cabo la digestión. Algunos han puesto cifra, más de 100 millones, el tamaño del cerebro de un gato. Conforman un sistema nervioso autónomo, el entérico. Podemos decir que es el mayor órgano sensorial del cuerpo, un corre ve y dile a nuestra mente. A través del nervio vago mantienen una comunicación constante y en ambas direcciones. Esto no quiere decir que el estómago o las tripas tengan sentimientos, pero sí que pueden influir en nuestra conducta, nuestro bienestar o nuestros gustos más de lo que creemos. En situaciones de estrés, el cerebro le manda señales al tubo digestivo. Nos cagamos, dice la expresión, cuando tenemos miedo porque los esfínteres se relajan y se nos hace un nudo en el estómago cuando estamos tensos. Las mariposas, que dicen sentirlos enamorados, también tienen un porqué. El tubo digestivo alberga además el 90% de la serotonina, la molécula que pone en movimiento a las tripas, pero que también modula el estado de ánimo. Un estudio publicado en Science vincula el hambre con el mal humor y un carácter puntualmente agresivo. Resulta que la dieta es la principal fuente de triptófano, un aminoácido necesario para que el cuerpo produzca la serotonina. Si no comemos, sus niveles disminuyen y ahí la respuesta. Las benzodiazepinas, cuyas propiedades sedantes se utilizan en los ansiolíticos, también se producen aquí. Sin embargo, no podemos confundirnos como lo hicieron los egipcios, que asociaron erróneamente los sentimientos al aparato digestivo. La principal misión de sus neurotransmisores no es otra que la digestión, pero alberga todavía algo más interesante: las bacterias. La flora intestinal, bautizada como microbioma, puede ser muy manipuladora. Tener en mayor o menor medida un determinado tipo de bacterias podría condicionar que seamos más o menos delgados. Se ha demostrado al menos entre ratones realizando un trasplante de bacterias intestinales. Se cree que hasta podrían influir en la personalidad. En otro experimento realizado también con ratones se ha visto cómo el carácter antisocial de unos se contagiaba, por así decirlo, a los otros después de inyectarles un tipo de sus bacterias. Hinter unserem Bauchnabel passiert einiges ziemlich Unfassbares. Und da ein bisschen mehr darüber zu wissen, kann eigentlich nur dazu führen, dass man den Darm nicht mehr peinlich findet, sondern ihn am Ende vielleicht genauso sehr liebt wie ich. Existen de hecho los trasplantes fecales para tratar el colon irritable. Lo más interesante está, sin embargo, por descubrir. La ciencia le presta cada vez más atención a esta parte del cuerpo que sigue siendo la gran desconocida. Bueno, Ana Álvarez, especialista del servicio del aparato digestivo en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Bienvenida a Sana Sana. Gracias, muchísimas gracias. ¿Realmente es el aparato digestivo el segundo cerebro, como no paramos de escuchar últimamente, al menos? Pues sí, ciertamente lo puede ser y realmente deberemos de darle la importancia que tiene. La verdad es que lo tratamos muy mal, lo maltratamos en nuestro día a día, pues como hablaremos más adelante, no le damos importancia a lo que comemos ni la forma en lo que lo hacemos y realmente después nos pasa factura. Entonces debemos de darle la importancia que tiene. Te voy a pedir que, para ir situando a nuestros espectadores, que nos expliques un poco cómo es el proceso de la digestión de los alimentos. Sé que es algo difícil, pero vamos a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible para que nuestros espectadores también vayan entendiendo esa importancia del aparato digestivo, de la boca al estómago, del estómago al intestino, y luego lo que viene después también vamos a hablar de ello. Bueno, pues de forma sencilla, como bien dices, el tubo digestivo es todo un continuo. Entonces nosotros empezamos el proceso por una deglución.
pasamos los alimentos por la boca y de ahí se degluten al esófago, que lo transporta, no es un tubo hueco que no tiene función, tiene su función. Ahí llegan al estómago, el estómago lo primero que hace es intentar triturar esa comida, se estimula la trituración y las secreciones que se mezclan con la comida para digerirlas. Una vez que tienen un determinado tamaño lo suficientemente pequeño, salen al intestino delgado. Y ahí se sigue haciendo un proceso de absorción de los nutrientes que nosotros comemos. De la parte buena, ¿no? De lo que comemos. De toda la parte buena que comemos. Una vez que toda la parte buena se ha absorbido, pasarían los desechos al intestino grueso, al colon, que siempre se pensó que no tenía otra función que eliminar las heces, el desecho. Y si bien es cierto ahora con todo el tema de la microbiota y de las bacterias vivas beneficiosas, empezamos a entender que tiene una función más compleja de lo que hasta ahora se creía. Precisamente iba a preguntar ahora por qué es la macrobiota intestinal, ¿no? Que también estamos últimamente empezando a escuchar hablar de ella tanto. Cada persona, cada individuo tiene una diferente. ¿Qué es lo que determina de nosotros, ¿no? Es un conjunto de millones de bacterias que deben de estar en un determinado porcentaje en familias. Vamos a hablar de grandes familias. Sí es cierto que las épocas de la vida determinan una determinada microbiota, pero esa microbiota va cambiando. Y va cambiando en parte por determinantes nuestros, propios, y por determinantes externos. Cuando esa microbiota se altera, cada vez sabemos más que hay enfermedades que pueden estar relacionadas con ellas. Y sabremos muchísimo más. El futuro, todo lo que viene es en relación a la microbiota y los pequeños bichos que tenemos en nuestro interior. ¿Sigue siendo el aparato digestivo el gran olvidado? No sé si el gran desconocido, aunque realmente últimamente también podríamos decir que se está poniendo de moda, entre comillas, hablar del aparato digestivo. Es como que tiene las dos caras. Yo creo que no es el gran olvidado. Lo que pasa es que cuando estamos bien tiene unos síntomas muy inespecíficos que todos somos capaces de sobrepasar, de incorporar a nuestra vida diaria, adaptar nuestra vida a determinados síntomas que tenemos y la gente es capaz de vivir con ellos hasta que dan problemas lo suficientemente importantes como para que la gente acuda. Obviamente no tiene la importancia a lo mejor que tiene el corazón y los eventos cardíacos que te fulminan y en el momento paras tu vida por ellos. Con los síntomas digestivos la gente va viviendo, se va adaptando, va haciendo modificaciones inconscientes que ellos mismos no reconocen y en un determinado momento, por algo, porque han empeorado, porque hay algo nuevo, consultan. Pero no creo que seamos los grandes olvidados. Lo cuidamos bien nuestro aparato digestivo, porque lo que te quería decir ahora es también que nos dieras algunas pautas para cuidar nuestro aparato digestivo. Yo creo que no lo cuidamos, lo maltratamos muchísimo. Aparte de que lo que se está hablando muchísimo ahora de dieta sana y variada que debemos de hacer, otras cosas muy importantes son los tiempos de las comidas, los tiempos que invertimos en pararnos a comer, masticar despacio, hacer una buena ingesta, una buena trituración o simplemente el tiempo que dedicamos a ir al baño. Siempre andamos con prisas para todos lados y eso repercute. O sea que no es solo lo que comemos, que también, sino cómo lo comemos, podríamos decir, Exactamente. ¿no? O sea, consejos para que la gente pueda apuntar en su casa. Comer despacio, masticar mucho. Y lo que siempre decimos, no hacer comidas copiosas, hacer comidas intermedias, evitar los grandes periodos de ayuno, porque existen los falsos míticos de que cuando no comes es cuando adelgazas, eso es mentira. Lo único que haces es someter al cuerpo a un estrés, tienes desencadenantes hormonales que a la gente la ponen de mal humor, entonces realmente interesa evitar los periodos de ayuno, aunque sea con pequeñas piezas de fruta, pequeñas cantidades de ingesta, que nos evitan esos ayunos prolongados y esas acideces que tenemos cuando no se come durante largo tiempo. Eso de comer 5 o 6 veces durante el día es bueno. Es bueno también para cuidar nuestro aparato digestivo. Decíamos al principio, recordábamos, a modo anecdótico, todas esas expresiones, ¿no? Lo de las mariposas en el estómago, lo de que se nos pone el nudo. Realmente podríamos decir que tiene emociones el estómago. Bueno, desde un punto de vista fisiopatológico, que esas son palabras que los médicos siempre utilizamos, es decir, desde un punto de vista de explicación del cuerpo humano, sí tienen una explicación científica. Y lo que hemos hecho es hacer una traducción pues a todos esos mecanismos que el cuerpo tiene para que todos nos entendamos. En situaciones de estrés tenemos más secreción de ácido en el estómago, entonces tenemos la sensación de que nos quema el estómago, que nos arde, que estamos muy molestos. Eso tiene una base científica y lo expresamos de diferentes maneras. Pues las mariposas cuando estamos nerviosos, lo que nos va a salir una úlcera en situaciones de estrés importante, pues cuando estamos apurados las diarreas por nervios, sí que son reales.
O sea, que no es que tenga emociones, pero sino asume las consecuencias, ¿no? Digamos. Claro, ¿no? sí se afecta por nuestras emociones. ¿Y eso de la hormona de la felicidad, que también está en el estómago? Bueno, eso es Mucha literatura últimamente, ¿no? Alrededor de él. No. A ver, sí que tiene hormonas, todo nuestro intestino tiene hormonas, entonces por eso, por ejemplo, periodos de ayuno se sabe que aumenta la agresividad y el malestar de la gente. Cuando se come la gente se siente satisfecha, es decir, el proceso de comer la gente se sacia y se siente satisfecha. Y bueno, pues a lo mejor de ahí viene la expresión de la barriga de la felicidad, ¿no? Cuando uno se alimenta bien y empieza a aumentar de peso, no por el aumento de peso, sino porque se siente bien, pues a lo mejor tiene relación con la felicidad. Tenía que apuntado que en la última década las visitas al médico por problemas digestivos han aumentado alrededor de un 40%. Te quería preguntar por las patologías benignas, vamos a hablar ahora, más comunes por las que la gente acude al médico por problemas relacionados con el aparato digestivo. Pues nosotros vemos mucha afectación con los malestares gástricos. Eso y los colónicos son las dos más frecuentes. Traducciones de afectación gástrica, de malestar, comidas pesadas, digestiones lentas, sensación de hinchazón. Y después se ve mucho lo que denominamos el síndrome de intestino irritable, en situaciones de estrés que la gente tiene, aparte de alteraciones del hábito, que uno siempre puede ir estar un poquito más estreñido, un poco más suelto, que se acompañen de dolor. Es una consulta muy frecuente. Cuando la gente está en esas situaciones, uno no percibe el agente externo que le está provocando esa situación. Uno percibe que tiene dolor y que ese dolor es real y que ese dolor le lleva al baño. Es una consulta muy frecuente y en periodos de estrés la limitación que supone esas alteraciones de la vida normal. Lo que no reconoce la gente es el agente externo que lo lleva a esa situación. Claro, lo que lo provoca, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el cáncer colorectal también está en el top 1 en el 2 de los tumores más frecuentes en nuestro país, porque los hábitos de vida de la sociedad actual afectan también, imagino, que el envejecimiento de la población. Desde luego afecta el tipo de vida que tenemos en el primer mundo. Sobre la alimentación se habla del déficit de fibra, que comemos poca fibra, esto va en relación de poca ingesta de frutas y de verduras, y exceso de ingesta de alimentos cárnicos, de las carnes rojas. Había sido muy fuerte una polémica que había surgido después de un estudio en contra de los carniceros y de las carnes rojas. Bueno, no hay que irse a ese extremo, pero es cierto que un consumo excesivo sí se está relacionando. Desde luego algo hacemos en el mundo desarrollado frente al subdesarrollado para tener más cáncer de colon. Eso y que cada vez se muere menos la gente de otro tipo de patologías. Cuanta más supervivencia y sobrevida, más anciano llega la gente, pues más probabilidades tiene de tener estos cánceres. Pero otra vez hablamos de la alimentación como, digamos, una de las patas fundamentales para evitar todo este tipo de dolencias. Sí, imagino. Y la vida sana como base para intentar evitarlas. Me hablas tú también antes de la enfermedad de Crohn, está en aumento. Y dicen todos los estudios, vamos, que seguirá en aumento en nuestra sociedad. ¿Hablamos de más o menos lo mismo, los mismos hábitos de...? No, no se habla exactamente de lo mismo. La enfermedad de Crohn y las enfermedades inflamatorias, que sí que tienen que ver también con el desarrollo, tienen otro tipo de base más autoinmune, más genética, más trastorno de nuestro sistema de defensa contra nuestro intestino. No sería exactamente la misma base, sí que la bacteria, lo que hablábamos de las microbiotas y nuestro propio entorno sí tendrían papel, jugarían un papel, pero de forma diferente a que lo hacen en el cáncer de colon. Es mucho más frecuente en países desarrollados, pero por un mecanismo que se cree más genético y inmunidad. Claro, más que de hábito. Sí influyen los hábitos, también son importantes la dieta y la fibra, pero menos que lo que es en el cáncer de colon. Bueno, lo cierto es que muchos de los temas relacionados con el aparato digestivo, algunos de ellos, sobre todo lo que tiene que ver con el cuarto de baño, digámoslo así, siguen siendo un poco temas tabú. La gente a lo mejor no le da importancia a lo que ocurre en ese cuarto de baño, que realmente sí que la tiene. Vamos a ver la importancia que tiene para nuestra salud, o el gran indicador de nuestra salud que pueden llegar a ser las heces, algo que mucha gente no es más algo de burla que de ciencia o de bienestar. Exacto.
Si eres de estas personas que entra en el baño, hace lo que tiene que hacer y tira de la cadena sin echar un vistazo al váter, estás perdiendo una oportunidad de conocer el estado de tu salud, porque las heces son un buen espejo de tu cuerpo. El color, el olor, la forma, el tamaño e incluso el sonido que hacen cuando tocan el agua, todo es información importante. Las heces saludables suelen tener una forma alargada y una textura suave. Aquí la fibra funciona como pegamento. El cuerpo lleva entre 18 y 72 horas para convertir los alimentos en heces y expulsarlas. Cuando no pasa tiempo suficiente, el resultado es la diarrea porque el intestino no absorbe todo el agua. Por el otro lado, cuando están demasiado tiempo dentro del cuerpo, significa que estamos estreñidos y las heces son duras, secas y más tóxicas. Su peso también es importante, no deben caer como un ladrillo en el inodoro, ni flotar tanto que no bajan cuando tiramos de la cadena. Lo ideal es el término medio. ¿Y qué pasa con el color? Las heces deben ser marrones como el café. Si salen verdes es porque la comida pasó muy rápido por el intestino y si son amarillas tienen exceso de grasa. Las más preocupantes son las negras, blanquecinas o rojas. En este caso podemos padecer alguna enfermedad. Son una combinación de agua, fibra, bacterias y moco y por lo tanto su olor nunca es agradable. Varía en función de lo que comamos y bebamos. Es más intenso, por ejemplo, si consumimos alimentos procesados. Sin embargo, si el olor es insoportable, lo mejor es consultar al médico. Bueno, Ana, realmente nuestras heces dicen tanto de nosotros. La gente debería, como decíamos en este vídeo, observar más lo que deja en el inodoro. El término intermedio, supongo. Es verdad que dentro de la normalidad existen muchas variaciones en relación a lo que comemos, entonces variaciones normales a nuestras heces habituales pueden explicarse por nuestra comida sin más, pero es verdad que muchas veces la gente, como tú decías, es un tema tabú y cuando empiezan sobre todo con sangrados, empiezan a haber restos de heces, no consultan. Por decirlo, intentan buscar una explicación y demoran esa primera consulta, pues quizás porque no es un tema que no estamos tan habituados, ¿no? Que sí que lo tenemos que tomar con más normalidad. Si alguien ve sangre, eso es importante, hay que consultar. Ya veremos nosotros en qué punto está ese paciente, qué pruebas tiene o no tiene hechas o qué estudio hay que hacerle. ¿Cuánto de importante para nuestro bienestar es ir regularmente al baño? Pues mucho, yo supongo que mucho porque influye en nuestra vida diaria. Es decir, tenemos que buscar siempre un hábito regular. Dependiendo de cómo sea cada uno y sus hábitos dietéticos y de horarios, tendrá que hacer más o menos modificaciones. Lo ideal sería siempre encontrar ese equilibrio, es decir, hacer las modificaciones que veamos en nuestra vida oportunas. Es decir, si no hacemos ejercicio aeróbico, deberíamos hacer ejercicio aeróbico. Si no bebemos suficiente agua, deberíamos de intentar beber suficiente agua. Estamos hablando pues, de 1,5 litros, 2 litros al día. Si de lo que carecemos es de tomar poca fibra, deberíamos un poquito reforzar pues, con frutas, con verduras. Siempre deberíamos de suplementar eso que nos falta a cada uno, porque a cada uno nos falta algo, fallamos en algo. ¿Hay un rango de posiciones, por decirlo de algún modo, ideal? No exactamente, eso depende mucho de la gente. Ahí la variabilidad y la normalidad es amplia, ¿no? Pero dentro de nuestra normalidad hay gente que tiene un hábito diario. Lo ideal es hacer una deposición diariamente matutina, sobre todo después de haber desayunado, porque se estimula mucho ese reflejo gastrocólico. Y si no, si bien no es diario, pues a lo mejor cada 2 o 3 días. Lo que siempre debemos evitar son las situaciones de estreñimiento que se reconocen, que la gente sabe que está estreñida, cada vez le molesta más, está más inflada, está más incómoda y se perpetúa porque no toman medidas o las medidas están siendo poco eficaces. Porque ahí otra vez empieza lo de la vergüenza, los temas tabús, de hablar de... Y automedicarse mucho. El tema del estreñimiento y la automedicación, diferentes recomendaciones, laxantes, se venden sin receta, la gente mezcla, bueno... Las herboristerías y los productos que no están bien etiquetados, nosotros siempre aconsejamos a la gente escapar de ellos. Es decir, que todo producto que quieran tomar, bien sea por recomendación de su farmacéutico o su herboristería, que sea único, es decir, una sola hierba, bien identificada y bien etiquetada. Eso es fundamental. Quería hablar también de los tratamientos con heces. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el primer banco de heces del mundo. ¿Los trasplantes de heces, o sea, en España se están comenzando a hacer? ¿Todavía no? ¿Es algo que está en estudio?
Porque leemos mucho sobre eso, pero... En práctica clínica no se están haciendo, están en fase de estudio, pero lo que hablábamos, cada vez se le está dando más importancia a esas bacterias vivas beneficiosas que tenemos, y el hecho de que esas bacterias no estén siendo beneficiosas y puedan estar relacionadas con determinadas enfermedades son los que sustentan la base de los trasplantes de heces. Y es una arma terapéutica que está ahí y que en el futuro llegará para algunos pacientes. Quizás este campo a lo mejor es uno de los que más puede evolucionar porque es uno de los menos estudiados por ahora. Sí, en medicina siempre hay muchos campos abiertos, sí, ¿no? Diferentes, pero sí, es uno de ellos. Bueno, quería hablar también de un libro que seguro que muchos de nuestros espectadores conocen, La digestión es la cuestión, de una doctora alemana, de Julia Enders, que digamos que empezó a poner un poco de moda lo que hablábamos al principio, el aparato digestivo. Vamos a recordar simplemente una charla que dio y que es la que dio origen a ese bestseller. Wir gehen mal den Durchgang durch. Wenn jetzt so verdautes Essen da ankommt und an diesen inneren Schließmuskel stößt, dann macht er reflexartig auf, lässt einen Testhappen durch und in diesem Zwischenraum zwischen dem inneren und dem äußeren Schließmuskel sitzen Sensorzellen. Die prüfen dann, ist das, was hier ankommt, fest oder gasförmig und melden das dem Gehirn. In dem Moment wird dem Gehirn dann bewusst, ich muss kacken. Und das Gehirn macht dann, was es mit seinem bewussten Bewusstsein so toll kann, es stellt uns nämlich auf unsere Umwelt ein. Es sagt dann also zum Beispiel, du, ich habe geguckt, wir sind gerade beim Science Slam, gasförmig geht, wenn du es so leise raustwitchen lässt vielleicht noch, fest eher ungut. Dann vereinigen die sich und schieben es wieder zurück. Kommt dann in die Warteschleife. Raus muss es irgendwann. Wenn wir aber gerade zu Hause auf dem Couchsofa rumhängen, haben nichts Besseres zu tun, freie Fahrt. Bueno, Ana, lo estábamos viendo, me decías que tal cual, ¿no? Lo que explica Julia realmente, sí. En ese libro, por ejemplo, podemos leer una de las cosas que más ya me haya llamado la atención, ¿no? Que las hemorroides, los trastornos intestinales como la diverticulitis o el estreñimiento son mucho más frecuentes en países donde se evacúa sentado en un inodoro, mientras que apenas se dan en Asia, por ejemplo, donde no hay retretes. ¿Esto crees que es cierto o no? Puede ser, yo las estadísticas no las conozco, pero puede ser, todo tiene su explicación. Es decir, lo primero que se les enseña a los niños es que tienen que sentarse, ¿no? A ser conscientes, a percibir cuando tienen que hacer caca. Es el primer mecanismo de aprendizaje que lleva mucho tiempo enseñarle a los niños. Nosotros ese mecanismo lo utilizamos pues para eso, para los eventos sociales, ¿no? Y decidir cuándo evacuamos. Pero puede funcionar en nuestra contra, que es cuando lo inhibimos y nos olvidamos de él. Entonces, bueno, sí que tiene su fundamento todo ello. El estreñimiento afecta a una gran parte de la sociedad, aunque otra vez como tema tabú tampoco a lo mejor la gente habla mucho de él. ¿Cuáles son las principales causas? Sobre todo dietéticas. Es verdad que existen trastornos del tránsito colónico, es decir, que el intestino de un paciente se mueva más lento de lo que es habitual. Existen enfermedades, sobre todo cuando son enfermedades que se llaman neurovegetativas, cuando el sistema neuronal que estimula ese colon no funciona. Esos y pues la edad. Con la edad todo el intestino funciona más lento. Es cierto que hay pacientes que fuera de tener esas enfermedades o una edad avanzada padecen de ello, pero no es lo habitual. La mayoría de la gente que tiene estreñimiento es por malos hábitos, que a veces no somos conscientes, repito, que a veces es ir corrigiendo nuestro día a día, nuestras costumbres, pues eso, que bebemos poco, que nos movemos poco o que tomamos poca fibra. Es muy frecuente, pero yo creo que cada vez la gente se va quejando más porque genera incomodidad. Y afecta más, he leído, tú me dirás si me equivoco, a mujeres que a hombres. ¿Tiene alguna explicación? Como explicación científica no, yo creo. Sabemos que sí que afecta más a mujeres, pero de base como trastorno orgánico no existe, entonces no tenemos motivo. ¿Y qué es lo que puede provocar el estreñimiento? Bueno, me estabas diciendo sobre todo la dieta y el no hacer ejercicio, imagino que también influye. Sí, se sabe que el ejercicio aeróbico regular estimula el tránsito colónico. Tiene que ser regular y que tiene que ser en intensidad moderada. No estamos pidiendo que la gente vaya a gimnasios ni se meta a hacer deportes de alta intensidad, sino que nos movamos. Cada vez somos más sedentarios.
y no lo percibimos, pero nos movemos muy poco de forma continua todos los días. Es decir, lo que es salir a caminar 20 minutos seguidos lo hace muy poca gente en su día a día. Es verdad que hacemos a lo mejor trayectos cortos, rápidos, que nos agotan, pero salir a caminar de forma continuada un tiempo mínimo es menos frecuente. Estamos hablando del estreñimiento, me hablabas antes de los laxantes, cosas que se venden sin receta y que la gente también recurre a ellas porque lo tiene ahí sencillo, no tiene que ir al médico, pero me decías que eso, mucho cuidado, ¿no? También con esa parte. Mucho cuidado, sobre todo de aquellos productos que no estén bien etiquetados y que sean mezclas que no estén identificadas, porque no sabemos lo que nos están tomando. Pero bueno, eso en general como cualquier recomendación para estreñimiento y fuera del estreñimiento. Remedios naturales, lo que siempre se dice, zumo de naranja, las kiwi. frutas, tomarse las frutas, no pelar las frutas, porque la piel pues, también ayuda, y beber mucho. Me hablabas, después legumbres. Me hablabas del ejercicio, que también puede ser un buen laxante natural, ¿no? Por llamarle de algún modo. Vamos a recomendar a nuestros espectadores 5 ejercicios muy sencillos para hacer en casa y que pueden ayudar también a mejorar ese tránsito intestinal. Es muy importante el conocimiento del funcionamiento del diafragma en este sentido, porque es una musculatura que se sitúa a nivel de la base inferior del pulmón, y la movilidad de este músculo tan importante de la respiración es lo que ocasiona un aumento de presión a nivel visceral y una disminución de presión a nivel visceral. Cuando cogemos aire, el diafragma desciende empujando las vísceras, y cuando soltamos el aire, el diafragma asciende quitando presión de las vísceras. Esto lo que hace es ejercer un bombeo, ¿no? A nivel visceral. Este tipo de bombeo, que es lo que ocasiona que aumente la movilidad. Por eso, todos los ejercicios que recomendamos a nivel de fisioterapia los vamos a combinar con la respiración. Este ejercicio lo vamos a hacer para estirar todo lo que es el conjunto del sistema visceral, ¿vale? La cadena anterior. Entonces vamos a colocarnos en una pelota, vamos a extender suavemente, agarrando la pelota, y dejamos que todo nuestro sistema visceral se estire. Alargamos nuestras piernas. Y aquí es muy importante que combinemos este ejercicio con los ejercicios respiratorios, ¿vale? Para ejercer un bombeo del diafragma sobre las vísceras. Vamos a hacer un ejercicio de la sentadilla para comprimir bien la masa fecal e intentar que llegue a su trayecto final. Es un ejercicio de posición muy sencillito, que consiste en buscar una pelota o una silla, ¿vale? Y dejarnos caer, deslizando bien la espalda baja hacia abajo, ¿vale? Nos ayudamos de una pelota o una silla, y ahí lo mismo, volvemos a respirar ampliamente. Y mantenemos esta posición durante 30-40 segundos, si es posible. Para aquellos que tengan problemas de rodillas, lo pueden hacer de la misma manera, colocándonos boca arriba. Vamos a colocarnos ahí boca arriba, una pierna y luego la otra, y intentamos abrazar fuertemente con esta apertura nuestras piernas. Y respiramos profundamente, mantenemos la posición. Uno de los ejercicios hipopresivos más sencillos se pueden hacer tumbado boca arriba, y lo vamos a ejecutar de tal manera que vamos a respirar 1 o 2 veces, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, y en la fase de exhalación, es decir, cuando echamos el aire, vamos a hacer un momento de apnea, y en ese momento de apnea es cuando vamos a hacer esa succión interna, ¿vale? Abriendo las costillas y provocando un vaciado del vientre. Por último, nos podemos ayudar de unas pelotas de foam, ¿vale? Fáciles de conseguir, y vamos a hacer un masaje estático posicional en el sentido de las agujas del reloj, colocando todas las pelotas en todo el trayecto digestivo, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con la respiración igualmente. Colocamos 1 o 2 pelotas, nos colocamos boca abajo, y colocándonos boca abajo encima de las pelotas respiramos profunda y lentamente, ¿vale? 10-15 respiraciones,
Las cambiamos, 10, 15 respiraciones, 10, 15 respiraciones, hasta el final. En esa zona de tensión, donde percibamos más dolor, podemos quedar un par de respiraciones más para notar que relaja esa tensión. Es un ejercicio muy bueno. Cuando hay zonas de tensión muy importantes, no llega solo con el ejercicio, ¿vale? Entonces, lo que sí que se hace a nivel fisioterápico es un tratamiento visceral que consiste en introducir la mano a nivel de las zonas de tensión. Normalmente suelen ir en sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Para ir arrastrando la materia fecal y movilizándola. Donde se vea una zona de tensión, se queda y se trabaja. Bueno, Ana, nos ha quedado claro, muy importante cuidar nuestro aparato digestivo porque todo lo que conlleva todavía no lo tenemos interiorizado. No, la verdad es que no le prestamos la atención suficiente y tenemos que aprender. Pues a ver si a partir de hoy, sí, al menos nuestros espectadores, quien nos vea, le presta un poquito más de atención. Un poquito de ayuda, sí es cierto. Pues muchísimas gracias. Terminamos aquí nuestro Sana Sana del aparato digestivo. El próximo miércoles, ya lo saben, tienen una nueva cita aquí con nosotros. Hasta entonces, cuídense.